Quieto. 3, 2, 1. Por su apariencia, por su cromatismo y por los personajes retratados con indumentaria militar de las guerras carlistas, podríamos creer que estas instantáneas fueron tomadas en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, estaríamos en un error, pues su autor pertenece al siglo XXI. Se trata de Javier Soto, conservador de fotografía y fotógrafo. Una mañana de invierno, con su cámara y su laboratorio portátil, decidió mostrarnos en el pueblo alavés de Espejo los asombrosos secretos del arte fotográfico del ferrotipo. Pues ahora estoy montando el laboratorio portátil que nos va a servir para aquellos momentos del procesado de las fotografías que requieren solo de una luz roja que no sensibilice el material fotográfico, porque este es un procedimiento fotográfico que requiere ser procesado en el mismo lugar en el que se hace la toma. De ahí que no podamos llevarnos solo la cámara a hacer las fotos y a la vuelta revelar, sino que tengamos que revelar en el lugar donde hacemos las fotos. Este tipo de fotografías tuvo un auge durante la segunda mitad del siglo XIX, más o menos, con algunas ligeras variantes. Y se utilizaba mucho pues, por los fotógrafos ambulantes. Bueno, una vez que tenemos el cajón, que no es otra cosa que una caja de madera con una ventanita, con un filtro rojo que sirve para que la única luz que entre en el interior esté tamizada por ese filtro, de manera que no vele los materiales fotosensibles, pero que podamos trabajar por inspección, lo que vamos a hacer es meter el resto de equipación. Claro, es un procedimiento a las sales de plata que necesita, en un momento dado, sumergir la placa que previamente hemos cubierto con una solución de colodión húmedo salado en un baño de nitrato de plata diluido en agua destilada. Ahora lo que voy a hacer es cargar el tanque para el tanque de sensibilización con el nitrato de plata diluido en agua destilada. Vale. Lo dejamos aquí y esto lo ponemos así. Este lo podemos dejar por ahí. Vale. Vale, vamos a meter aquí la bandeja donde luego vamos a llevar a cabo el revelado. Y lo que vamos a dejar dentro es pues lo que da nombre a todo el procedimiento, el colodión húmedo. En este caso es un colodión ya salado, ya preparado. Se trata de un plástico nitrocelulósico disuelto en alcohol y en éter, al que le hemos añadido unas sales. En este caso, este colodión lleva bromuro de cadmio y yoduro de amonio. Se combinarán un poquitito más tarde con el nitrato de plata que tenemos aquí en este tanque y formarán pues una solución de sales de plata que son fotosensibles, que van a ser las encargadas de crear la imagen en la cámara con la exposición a la luz. Así que vamos a dejar esto aquí y voy a coger ahora el revelador. Nos ponemos aquí a mano también el revelador, que es un revelador a base de sulfato de hierro, al que le agregamos un poquito de alcohol y un poquito de ácido acético. Vamos a dejar preparada una botella con agua que va a servir para detener la acción del revelado, después cuando revelemos la placa. Es que hay que trabajar en un espacio reducido, pero nos arreglamos. Lo que vamos a hacer es montar la cámara con la que vamos a hacer la fotografía. Yo tengo esta cámara que compré hace ya muchos años. Vale, vamos a montarla. Son unas cámaras muy sencillas, una caja
pues que en principio debe ser estanca a la luz. En el interior, pues eso, una caja que debe ser estanca a la luz, que puede modificar la distancia focal a través del acortamiento, del alargamiento, de la contracción o la expansión del fuelle, y que en uno de los lados pues tiene un objetivo, que es por donde tiene que entrar la luz para que generar una imagen en el lado opuesto, en el plano opuesto al plano del objetivo, que es donde tenemos un vidrio esmerilado que nos sirve como pantalla de enfoque. Si tenemos que acercarnos más, alejarnos menos, levantar un poco más la cámara o menos. Un primer enfoque, después, un poquitito antes de hacer la fotografía, volveremos otra vez a enfocar. Ahora lo que estamos viendo es cómo la luz que pasa a través del objetivo está creando una imagen en el interior de la cámara oscura de la fotografía que se ve reflejada en el vidrio esmerilado, pero por los principios más básicos de la óptica, la imagen la vemos invertida, cabeza abajo por un lado, y invertida también de izquierda a derecha, como si estuviéramos viéndolo en un espejo. Esto es la placa. En la época lo que hacían era utilizar planchitas de metal asfaltadas, o en un principio se ideó para hacer negativos fotográficos, de manera que el soporte de la fotografía que se utilizaba era el vidrio transparente, que después poder utilizar acompañado de otro material fotosensible, casi siempre papel, para pasar ese negativo a positivo, tantas veces como se quisiera, que es el objetivo de tener un negativo. Y la imagen automáticamente se transformaba en positiva, obteniendo así un positivo directo de cámara, es decir, un original único. Y nosotros hoy día lo que hacemos es buscar planchas de aluminio lacadas ya en negro. Estos materiales vienen preparados con un plastiquito protector, de manera que ni siquiera es necesario limpiarlo antes de verter el colodión. Verter una capa de colodión en la placa de metal, que tiene que recorrer toda la capa de manera que quede uniformemente distribuido. Pero esto por sí solo no basta para hacer una fotografía. Aquí lo que tenemos es un soporte, que es un metal, tenemos un aglutinante, que es el colodión, y unas sales, que son el bromuro de cadmio y el yoduro de amonio. Y ahora lo que necesitamos es combinarlo con el nitrato de plata para que la placa finalmente sea fotosensible. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en la pala y meterlo en el tanque de nitrato de plata. Una vez dentro del tanque de nitrato de plata no puede darle la luz. Lo que está pasando ahora mismo aquí dentro es que se están combinando las sales con la plata y estamos obteniendo una sustancia fotosensible. Este chasis con la placa dentro y cerrado también es estanco a la luz. Todo eso hay que hacerlo en el sitio, en el momento, porque al fin y al cabo el colodión está formado a base de solventes que van evaporándose. El fotógrafo solo dispone de un tiempo breve para preparar la toma porque los solventes se están evaporando. Lo que hacemos es volver a comprobar que está todo en su sitio y sobre todo el enfoque. Una vez que enfoque, Miquel, es importante que ya no te muevas más. Vale, quieto. Y lo que vamos a hacer es ponerle la tapa al objetivo, traer el chasis. Vamos a preparar el chasis. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la placa del tanque de nitrato de plata. Ahora mismo ya en el interior del laboratorio no es necesaria la oscuridad completa, pero sí un filtro rojo que no afecte a la sensibilidad de la placa.
Entonces, la placa ahora mismo está sensible y lo que hacemos es colocarla en el chasis. Vale, y ya lo tenemos preparado. Y lo que vamos a hacer es sustituir la pantalla del vidrio esmerilado por el chasis. Comprobamos que la tapa está cerrada y lo que hacemos es sacar la tajadera para dejar al descubierto la placa en el interior. Y ahora lo que vamos a hacer es la toma. Vamos a ver si hacemos la foto con unos 3-4 segundos. Es la primera fotografía del día, con lo cual nos servirá para ver si nos estamos quedando cortos o nos estamos pasando. Lo que voy a hacer es quitar la tapa del objetivo, contar el tiempo y volver a ponerla. En ese intervalo, procura no moverte. Entonces, quieto, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Listo. Una vez hecha la exposición, lo que hacemos ahora es volver a cerrar, a bajar la tajadera del chasis y ahora tenemos que ir a revelar otra vez al laboratorio. Lo que vamos a hacer es primero coger un poco de revelador. Aquí, vale. Esto ponerlo así. Y ahora vamos a sacar la placa. Eso, he pillado ahí un poquitito del papel. Vale, vamos a ver. Esto así. Esto aquí así. Vale. Y vamos a hacer la operación del revelado. Ahora verter de la manera más uniforme posible el revelador en la placa y revelar por inspección. Empezarán a salir las luces, luego las sombras y deberemos guiarnos por la experiencia para detener la acción del revelado en el momento justo. Vale, ahora lo que vamos a hacer es detener la acción del revelador con agua, simplemente pues retirando la capa del revelador de la placa. Vale, y una vez que hemos retirado esto, pues lo que haremos será volver a salir para fijar. Entonces aquí lo que tenemos es la imagen revelada, pero todavía nos falta fijarla, que es el siguiente paso, lo que vamos a hacer ahora con el fijador. Soy capaz de sacar esto. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es fijar el ferrotipo con un fijador a base de tiosulfato de sodio, que es pues bueno, uno de los fijadores universales por excelencia. Y yo creo que nos hemos pasado un poquitito de exposición. La luz no es muy rica en ultravioletas, pero bueno, para hacer la primera placa... ¿Me he movido? Sí. Bueno. Vale, ves que la cara no tiene definición casi. Vamos a hacer otra, pero yo creo que ahora te vas a sentar aquí. Este trabajo lo realizaban los fotógrafos ambulantes, y en la primera fotografía era bastante difícil acertar en el tiempo de exposición y conseguir que la persona a retratar no se moviera en esos 3 o 4 segundos. Por ello, Javier ha decidido hacer una segunda instantánea. Ahí está. Esto así.
Esto así. No sé si pilla un poco de papel ahí. Casi 3 segundos van a ser. Casi Yo creo. 3. Sí. 3, 2, 1. Quieto. 1, 2. Venga, va. A ver qué tal. Cerramos esto. Sí, algo he pillado un papelito, un trocito de papel he pillado. Y a revelar. Vale. Vamos a ver. Un poquito de movimiento, pero un poco menos, yo creo, que antes. Ha quedado muy bien. Estos objetivos tienen un plano de enfoque muy crítico y veis en todo el desenfoque, se nota en todo el desenfoque del fondo. Pero bueno, eso ayuda a centrar el interés en la figura y le da también un toquecito antiguo. Bueno, pues una vez que tenemos la imagen, lo conveniente es lavar la placa para eliminar cualquier resto de químico que en un futuro pudiera afectar a la imagen en forma de manchas o posibles deterioros. Y lo que hacemos es pues dejarla secar. La colocamos en el escurreplacas y dejamos que seque, pues, en este caso ahora mismo, pues al natural. Una vez seca, habría que terminarla aplicándole un barniz protector. Y ya tendríamos pues nuestro ferrotipo terminado. Javier ha terminado las 2 imágenes que ha tomado a su amigo Miquel por la técnica del ferrotipo, recordando a aquellos fotógrafos que recorrían las localidades portando la cámara y el laboratorio a sus espaldas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.